Listo. Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué pena con ustedes, pues los retrasos, pero eh, pues hasta ahorita pues estoy empezando a acomodarme con respecto a lo que les comenté. Hay un compañerito de ustedes que va a recibir la clase de manera pues virtual, entonces pues tengo que comunicar pues también la clase para él. ¿Listo? Pues nosotros la clase pasada iniciamos hablando un poquito sobre la globalización y pues la importancia de la globalización en el derecho comercial internacional. Específicamente pues hablamos que pues en el mercado, pues gracias a los cambios que existieron frente al mercado y específicamente frente al comercio, pues entonces llegamos a hablar lo que el día de hoy es el derecho comercial internacional. Entonces vimos las principales olas y los principales cambios que ha tenido el derecho comercial internacional a lo largo de la historia. De igual forma vimos algo sobre los antecedentes, específicamente pues relacionado con cómo los seres humanos pues cambiaron desde su punto de vista acerca del comercio y la importancia del comercio para su vida. Entonces, cómo pasamos de ser nómadas a ser sedentarios y pues específicamente a hablar lo que el día de hoy es el derecho comercial internacional. Entonces, veníamos también conversando pues que dentro de esos antecedentes encontramos el derecho, ¿el qué? El librecambismo, el mercantilismo, que esos son los cambios que han venido desarrollándose con respecto al comercio internacional. Bien, gracias. Y vamos a hablar el día de hoy con respecto al Fondo Monetario Internacional, que a partir de este punto es cuando empezamos a hablar cómo el día de hoy se empieza a concebir el derecho comercial internacional. Entonces, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? Pues entonces decimos que sus siglas son FMI. Entonces, sus siglas FMI. Y por su parte también tenemos el Banco Internacional, pilas, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Entonces, las siglas son BIRF. Lo pueden ver en el televisor, ¿listo? BIRF. Entonces, ¿cuándo empezamos a hablar del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento? Entonces resulta que tras la Segunda Guerra Mundial, pues teniendo en cuenta todos esos conflictos políticos, sociales y económicos que se dieron en la época, entonces se hizo necesario que para poder regular un poco la economía que venía surgiendo en ese momento, entonces se reunieron, ¿en dónde? En Bretton Woods, en New Hampshire, esta conferencia internacional, y de esta conferencia fue que nacieron estas dos entidades tan importantes para el derecho comercial internacional, que son prácticamente los primeros antecedentes o los primeros aspectos importantes a tener en cuenta con respecto al derecho comercial internacional. ¿Listo? ¿Qué pasó después con la creación después de esta conferencia tras la Segunda Guerra Mundial? Entonces aparecieron otras reuniones o se dieron cuenta pues la importancia de que ya no existiera tanto la intervención del Estado, sino específicamente que todos los estados se reunieran y de una u otra forma, de manera mancomunada, trabajaran pues para desarrollar una mejor economía, ¿sí? Entonces, en La Habana, en el año de 1947,
se creó lo que hoy conocemos como el GATT. Entonces, ese sí lo coloco en el tablero porque no lo puse en las diapositivas. GATT. Pilas. El GATT. ¿Qué significa esto o a qué hace referencia este GATT? Entonces decimos que es el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles obviamente en siglas en inglés, ¿no? General According Tax y, bueno, en inglés, ¿listo? Pilas, es considerado el GATT como el precursor de la Organización Mundial del Comercio. Precursor de la Organización Mundial del Comercio, o sea, la OMC. Y pues entonces, ¿qué es la OMC? Decimos que la OMC representa la liberación del comercio mundial, y los intereses de los países industrializados. Si voy muy rápido, me avisan, por favor. Entonces, representa la liberación del comercio mundial y los intereses de los países industrializados. Entonces, ya vimos dos entidades o dos organismos en materia internacional que obviamente son uno de los ítems o de los principales, desde los principales antecedentes del derecho comercial internacional. Ahora, entonces, veamos cuál es la regulación y organización institucional actual del comercio internacional. Regulación y organización institucional actual del comercio internacional. Existen unas instituciones que, pilas, son dos partes importantes para el comercio internacional o que son de vital importancia para el comercio internacional. El primero de ellos es la parte económica y el otro es el sistema financiero. Entonces, primero vamos a ver cuáles son las instituciones que hacen parte o se dedican a integrar, a armonizar, bien sea de forma regional o transnacional, las economías, ¿listo? Las economías que se tienen actualmente. Entonces, como una primera institución, tenemos la Asociación de Países del Sudeste Asiático.
Ahorita las estoy solamente nombrando, más adelante vamos a ver cada una de ellas. En segundo lugar tenemos la Unión Europea. En tercer lugar tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la NAFTA. N-A-F-T-A, NAFTA. También tenemos la Organización de Estados Americanos, la OEA. La Organización para la Unidad Africana, la OUA, y la Comunidad Andina de Naciones. O sea, la CAN. Pilas, estos son instituciones que están dedicadas única y exclusivamente al fomento o a la organización económica. Entonces no se les haga raro para allá en el parcial. Manifieste cuáles son las instituciones o determine cuáles son las instituciones que hacen parte del o que permiten la integración económica en materia de derecho comercial internacional. ¿Hay una pregunta? Ahora, en segundo lugar vamos a ver cuáles son las instituciones que rigen o determinan. Ya les digo, ahorita las vemos una por una, tranquilos. Entonces solo las estoy mencionando. Ahora vemos entonces cuáles son las instituciones que tienen como fundamento principal sistema financiero. Ahí me quedó mal, es integración del sistema financiero mundial. O sea, la integración económica no, sino del sistema financiero mundial, perdón. O sea, en la diapositiva me quedó, yo la corrijo, tranquilos. Entonces, instituciones que tienen como fundamento o propósito principal la estabilidad del sistema financiero mundial. Entonces, pilas. Estas entidades que tienen como fundamento la integración o la estabilidad del sistema financiero son de carácter supranacional. ¿Qué significa que son supranacional? Pues que son o van más allá de un Estado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas instituciones? Tranquila. Las primeras son de carácter regional, otras nacional, ¿sí? Regional, sí. Otras nacional, sí.
Y estas son supranacionales. Supranacionales, correcto. Entonces, que son diferentes o van más allá de cualquier estado, o sea, no están vinculados a ningún estado. Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones está compuesta por países como Ecuador, Colombia, Perú. En algún momento estuvo Venezuela, pero pues por cuestiones de conflicto político, entonces pues se decidió pues que esta no hiciera parte, entonces bueno, ahí hay un conflicto, ¿listo? Entonces cuando veamos esa partecita específicamente, pues ahí lo voy a mencionar. Pero entonces, frente a las instituciones del sistema financiero, estas sí son supranacionales, es decir, que están o son diferentes a un país, ¿no? Y específicamente a una política o dirigida específicamente a un interés económico o financiero particular, sino más busca es proporcionar. Entonces ahí viene el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de estas instituciones? Que era lo que les iba a comentar. ¿Cuál es el objetivo de estas instituciones que tienen como propósito la estabilidad financiera? Entonces, tienen como propósito pues establecer un marco normativo cuya finalidad establecer un marco normativo cuya finalidad sea la de obtener y promover un sistema financiero estable y duradero. Un sistema financiero estable y duradero. Que reduzca los efectos de las crisis financieras. Entonces, como lo veremos más adelante, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, siendo una institución que fomenta la estabilidad financiera, ellos emiten unas resoluciones, las cuales, pues, los países que son miembros de esa Organización Mundial del Comercio, pues, aplican esas resoluciones o esas normatividades, esas leyes, y que lo que buscan es la estabilidad financiera y pues que evitar en mayor cantidad las crisis económicas que han existido y específicamente del sistema financiero. Entonces, a lo largo de la historia han existido varias crisis financieras. No sé si ustedes se acuerdan o en algún momento escucharon que en 1929, a raíz de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, provocó pues una inestabilidad financiera gigante o enorme, que provocó que hasta muchas de las personas que trabajaban en la Bolsa de Valores, que habían invertido en la Bolsa de Valores, perdieron absolutamente todo su dinero, se subieron a las torres de Wall Street y se suicidaron. Entonces, es una de los primeros ítems o de las primeras crisis financieras conocidas. Una de las más recientes que se tiene es la del 2008. Entonces, cuando se encontraba el presidente Barack Obama, ¿sí era Barack Obama? Sí. Entonces, en dicho momento, lo que sobrellevó pues a que la bolsa de valores cayera y pues los valores las tasas, los intereses, pues cayeran al piso y es más, esa crisis económica efectivamente pues de alguna u otra forma golpeó absolutamente todos los países del mundo. Colombia logró sobreponer esa crisis pues porque nosotros teníamos en dicho momento pues una buena política financiera y pues antes de que llegara la ola o el golpe de déficit financiero, entonces pues ya se tenían unas políticas especiales, o sea, se actuó de forma rápida frente a esta crisis que se presentó. Otra de las crisis que se presentó y que no fue hace mucho, que nosotros la vivimos, fue la del COVID-19.
Nosotros duramos casi prácticamente un año y medio casi quietos, porque en otros, por ejemplo en Estados Unidos, sobrellevaron pues un poco más, fue un poco más rápida la respuesta a esta contingencia sanitaria. Entonces pues lo que llevó efectivamente a que ellos solamente cerraran casi prácticamente por 3-4 meses, fue lo mucho. Y de todos modos pues a través de las medidas pues intentaron o lograron de alguna forma estabilizar o formar estabilidad frente al sistema financiero. Actualmente en Estados Unidos, el año pasado había una decisión muy importante que tenía el ministro, bueno, por así decirlo, el ministro de Economías en Estados Unidos, en el cual establecía si efectivamente él subía las tasas de interés frente a todos los créditos que estaban, pues que manejaban todos los estadounidenses, y pues eso sobrellevaba o bien a que hubiera una crisis económica que fuera más allá y que sobrepasara, es más, hasta 15 años se tenía previsto que esa crisis económica pues pueda golpear a los estadounidenses. Entonces, el día de hoy es importante tener en cuenta que pues el presidente o la cabeza del presidente pues que va a llegar, si bien sea Biden o sea Donald Trump, que ahorita actualmente está haciendo campaña política, pues dependerá mucho también de esas políticas financieras, y que pues que nos puede golpear directa o indirectamente, ¿listo? Y que pues no es ajeno a nosotros todas estas políticas pues que se están dando. Obviamente pues no solamente la economía estadounidense pues es importante para Colombia, también la relacionada específicamente en Europa. Entonces con lo que es la Unión Europea pues para Colombia también es importante, y pues también los altibajos o las crisis que puedan llegar a sobrellevar estas instituciones o estos estados pues también pueden de alguna u otra forma es golpear las economías, la economía y especialmente la economía colombiana, que es una economía pues un poco inestable. Entonces lo que les mencionaba yo la clase pasada con respecto al PIB, pues esa será la forma de determinar o de establecer cuáles serán los puntos de inflación, ¿sí?, que tiene cada uno de los países, y medir la riqueza que tiene cada uno de los países, ¿sí? De igual forma pues medir qué poder tiene la moneda frente a ese país y frente al mundo. Entonces, pues la importancia de las decisiones políticas tienen mucho que ver con las decisiones económicas. Lo que les decía y les mencionaba la clase pasada con respecto a Milei, pues que todas esas decisiones pues que él tomó pues han llevado a que pues su PIB, el porcentaje de inflación pues sea un poco absurdo, ¿cierto? Entonces, pues ahí la solución es pues llegar a un acuerdo, a un consenso entre las partes, y pues poder establecer y lograr equilibrar esa economía, y específicamente la inflación, porque pues ese nivel de inflación se mide también con el nivel del desempleo, el dinero que circula, y es importante, un punto importante dentro de las economías de los países son la cantidad de mercancías, de bienes o servicios que ingresan o salen de ese país. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas, ¿vamos bien? ¿Bien? ¿Ya se durmieron? Ah, bueno, muy bien, me parece. Listo. Entonces, estábamos diciendo pues que estas instituciones del sistema financiero son de carácter supranacional, y que efectivamente su objetivo pues es la de establecer o determinar o regular una normatividad pues para evitar la mayor cantidad de crisis económica que pueda surgir, ¿cierto? Hasta ahí quedamos, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son estas instituciones? En primer lugar tenemos el Fondo Monetario Internacional. Es que me pasé una diapositiva. Estas son instituciones que tienen como propósito la estabilidad del sistema financiero mundial. Entonces, primero, Fondo Monetario Internacional. Yo sí dije, yo como me pude haber equivocado, estaba bien.
¿Listo? Fondo Monetario Internacional. Vamos en estas, o sea, no hemos cambiado. Vamos bien. En segundo lugar tenemos el Comité de Basilea. Pilas, doctores, ¿cómo se escribe? Para la supervisión bancaria y financiera. Tenemos de igual forma la organización, la que sigue así se llama, Organización Internacional de Comisiones de Valores. Organización Internacional de Comisiones de Valores. Sus siglas, ¿cómo? IOSCO. La IOSCO. También tenemos la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. La IAIS. La IAIS. Y por último tenemos el Grupo de Acción Financiera Internacional. Grupo de Acción Financiera Internacional. Como sus siglas indican, GAFI o la FATF. Ahí está. FATF o GAFI, las siglas, ¿sí? Grupo de Acción Financiera Internacional. Dime. Sí, cualquiera de las dos, tranquilos. Pues es que la una es en inglés y la otra es en español. Pero pues es conocida por los dos nombres, ¿sí? Bien, muy bien, mis queridos doctores. Entonces, veamos la primera de ellas. Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí colocan título con rojito, hermoso, Fondo Monetario Internacional. Entonces, pilas. Que si yo les voy a preguntar años de creación de cada una de estas entidades, no. Pero por cultura general por lo menos la deben saber. Sí. Entonces, yo sé. Entonces, pilas, esta fue creada, el Fondo Monetario Internacional fue creado en 1944. ¿Me haces un favor? ¿Puedes cerrar la puertica? ¿Puedes cerrar la puerta? Gracias. Fue creada en 1944 con su sede en Washington. Pilas. Este Fondo Monetario Internacional actualmente se encuentra administrado por 185 países del mundo. ¿Que si Colombia está? Obvio sí. 185 países. Entonces, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? Pues decimos que es un organismo especializado. De las Naciones Unidas. O sea, ¿de quién? ¿De quién? ¿Quiénes son las Naciones Unidas? ¿Cómo se llaman las Naciones Unidas? ¿La qué? La ONU, sí, porque les da miedo, nadie les va a pegar, por Dios, mis doctores. Yo sé que es temprano, pero nada, bien chicos. Entonces, tiene tres funciones. Tres funciones. Seguimos en el Fondo Monetario Internacional, ¿listo? Entonces les estoy diciendo que fue creada en 1944, que tiene su sede en Washington, que está administrada por 185 países y que tiene
tres funciones. Entonces, la primera de ellas pues establece las normas del sistema monetario internacional. Establece las normas, no, eso no lo tengo en las diapositivas. Solamente tengo los títulos. Sí, yo se las comparto, pero es que no tengo todavía correos. Vuelvo y repito. Entonces, tiene tres funciones el Fondo Monetario Internacional, pues establecer las normas relacionadas con el sistema financiero, el sistema monetario internacional. Como segunda función, esta presta asistencia monetaria en determinados casos. Segundo, presta asistencia monetaria en determinados casos. Entonces ahorita les voy a dar un chistecito que parece como cómico, ¿no? Y tercero, actúa como órgano consultivo de los gobiernos. Consultivo de los gobiernos. Entonces, miren, pongan atención lo cómico que es el asunto, que el Fondo Monetario Internacional impone las normas, establece o le dice, yo le presto, y si usted quiere hacer algún cambio económico o financiero que me vaya a influir a mí, me lo consulta. Entonces es algo chistoso, ¿no? Y es fácil así aprenderse pues las tres funciones que tiene el Fondo Monetario Internacional. ¿Listo? Entonces pilas con eso, chicos. Entonces, yo doy las normas, yo te presto, pero tú me consultas. ¿Listo? Pues su principal finalidad, dos pilas, ya hablamos de los objetivos, ¿no? Otra cosa es la finalidad. Su principal finalidad es fomentar el crecimiento y la estabilidad económica mundial. Fomenta el crecimiento y la estabilidad económica mundial. Fácil, ¿cierto? Entonces, en primer lugar estamos viendo cuáles son las instituciones que fomentan el sistema, cuyo propósito es la estabilidad del sistema financiero mundial. ¿Listo? Entonces estamos hablando del Fondo Monetario Internacional y hablamos de pues, sus principales características. Obviamente tiene muchas más funciones, pero pues la idea no es llenarlos pues sino con lo estrictamente pues necesario, lo que necesitan como para entender la materia. ¿Listo? Ahora, segundo, Comité de Basilea. Comité de Basilea. Pues ese Comité de Basilea, su nombre completo es para la supervisión bancaria y financiera. Para la supervisión bancaria y financiera. Esta fue creada en 1974. Sí, señora. Por los gobernadores de los bancos centrales, del grupo de los 10. Por el grupo de los 10. Entonces, pilas, ¿se acuerdan del G10? Cuando ustedes vieron, o bueno, yo vi eso en el colegio. Entonces el G10 era pues esos principales países en Europa o los principales países europeos
pues que de alguna u otra forma pues controlaban, y no solo países europeos, creo que también está Estados Unidos, Brasil también, o sea, las principales economías están dentro de ese grupo G10. Pilas. Su su sede se encuentra en Basilea, por eso se llama Comité de Basilea. Suiza. También se encuentra Canadá. Bueno, además de que en Suiza pues funciona en el Banco de Pagos Internacionales. Funciona en el Banco de Pagos Internacionales. Señor, ¿pregunta? ¿Bien? ¿Vamos bien, chicos? Listo, perfecto, gracias. Entonces, ¿qué es lo que busca este comité de Basilea? Entonces, proporciona un foro permanente. Proporciona un foro permanente de cooperación a sus países miembros y calidad a escala mundial de la supervisión bancaria. Entonces, chicos, aparte de los chocolates que tenemos en Suiza, entonces el Comité de Basilea permite o proporciona pues esa como ese foro permanente en el cual usted le puede preguntar como banco cuáles pueden ser las mejores directrices o la forma correcta o idónea pues para de alguna u otra forma manejar el dinero pues de las personas, ¿cierto? Entonces, pilas porque los bancos pues son considerados como los principales entes de manejo pues de las economías y pues por ejemplo a nivel Colombia el Banco de la República pues a través de la oficina ellos regulan o estudian o establecen pues la forma de cómo canalizar los dineros y absolutamente todos los dineros pues lo que se busca específicamente es que todo el mundo esté bancarizado y de una u otra forma pues tengamos el control de cuánto dinero es que ingresa, sale, fluye y pues de esa forma poder regular y establecer que no exista capital como fraudulento ni tampoco pues ¿cómo es que lo llaman? Como fantasma o como oculto, ¿cierto? ¿Claro hasta acá? Bueno, dentro de este mismo comité de Basilea, ellos tienen un sistema de medición de capital. Hay un sistema de medición de capital conocido como el Acuerdo de Capital de Basilea. Conocido como el Acuerdo de Capital de Basilea. Listo, entonces hemos visto dos instituciones que fomentan el sistema financiero o cuyo propósito es la estabilidad financiera. Ahora veamos el tercero. Organización Internacional de Comisiones de Valores. Organización Internacional de Comisiones de Valores. O sea, ¿la qué? La IOSCO. Chicos, ¿ustedes sí me están entendiendo?
O nos tocará al finalizar de la clase hacer un pequeño cuisecito. No, entonces por favor participemos, por Dios santo. Yo no entiendo por qué todo es con órdenes seguidas de amenazas, Sala. Uy, señor. Entonces, pilas. ¿Qué es la IOSC? Decimos que es una organización internacional que reúnen a los reguladores de mercados de valores. Reguladores de mercados de valores. Entonces, esta institución se creó, se constituyó en 1983. (1983) a consecuencia de la transformación de una asociación interamericana de supervisores, a consecuencia de la transformación de una asociación interamericana de supervisores y reguladores de valores. Entonces, pilas, cuando esta institución o cuando esta asociación interamericana pues quiso transformarse, pues ahí se dieron cuenta pues los inconvenientes que existían específicamente con respecto a los mercados de valores y a los sistemas a los reguladores de mercado de valores, en cuyo caso pues se hizo necesario, pues a raíz de este problema, de este inconveniente que se presentó, pues la creación de esta institución. Entonces, ¿cuál es su función principal? La de cooperar para promover un alto nivel de regulación, la de cooperar para promover un alto nivel de regulación a fin de mantener mercados eficientes y solventes. Entonces, doctores, menciónenme 3 bolsas de valores que ustedes conozcan. La bolsa de valores de Nueva York. Listo, bien. ¿Qué más? Solo se quedaron en el lobo de Wall Street. Terrible. Pues la de Colombia, ¿no? Oh, claro, ¿no? Y la bolsa de valores de Tokio. Eso, ahí está. Listo. Ahora, entonces veamos, vamos con la tercera, ¿no? Vamos con la cuarta. Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. O sea, la IAIS. Exacto. Entonces, pilas, esta fue establecida en 1994. A ver, doctores, ¿ustedes creen que para qué sirve esta institución, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros? 1994. ¿Ustedes para qué creen que piensan, o para qué creerían ustedes que sirve esta institución, la IAIS?
Pilas que los negocios no se hacen, o bueno, en su gran mayoría lo desarrollan son particulares. Entonces, específicamente, ¿qué negocio jurídico regula? A ver, doctores. A ver, pregunta, por Dios santo. No, ¿cuál depósito, señora Ave María? A ver, ¿quién vio contratos mercantiles? Pues, bueno, contratos comerciales, que es el que los llaman. Pues con el contrato de seguros, obviamente. Entonces, ¿cómo se llaman las partes en un contrato de seguros, doctores? Pregunta preparatoria. No. Asegurado y beneficiario. Bien, doctora. Entonces, ¿quién puede ser aseguradora? No me invente. ¿Quién puede ser? Ay, no, es salir por la tangente, doctores. ¿Quién puede ser aseguradora? Tiene que ser ya una organización establecida, ¿no? Como otra. Sí, pilas. ¿Se acuerda que hablábamos de que las sociedades anónimas eran las que constituían a través de los bancos y ellos eran los únicos establecimientos financieros? Son los únicos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia para regular y establecer este negocio jurídico. Entonces, pilas, aparte de la aseguradora hay un beneficiario, hay un tomador del seguro, doctores. Ahora, pregunta, ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato de seguros, doctores? Son 4. Ahí les di la pauta, ¿qué más quieren? Juliana, no me haga quedar mal que usted vio contratos y allá el doctor también vio contratos conmigo. Solo vimos como 6 personas y era una clase súper mega repersonalizada. Elementos esenciales del contrato de seguros y los devuelvo para contratos. Por Dios santo que sí. La legalidad. Ah, no me digan. No, qué legalidad ni que nada. El interés asegurable, que es lo que yo voy a asegurar. El riesgo asegurable, que es de qué lo voy a asegurar. Entonces, de un accidente, de la pérdida de la vida, de cualquier otro. La prima, que es el valor que yo pago, ¿cierto? Y la obligación condicional de la aseguradora, ¿qué era? Pues la de pagar. Doctores, miren a ver si revisan, porque ustedes estudian, les entran por acá y les salen por acá. Pilas con eso. ¿Yo con qué libro dicto? No, yo no. Es que yo no tengo un libro en específico para contratos mercantiles, porque es que esos contratos, por ejemplo, el de los contratos atípicos, sí tengo un libro, que es el del doctor Joaquín, y que me parece genial. Entonces, ese yo lo tengo digital, si quieres se los paso, se los regalo para que lo lean. Pero el contrato de seguros en sí, es que ese puede ser hasta, eso es una especialización completa. Entonces es siempre extenso, siempre largo, pero un libro en específico para los contratos típicos no lo tengo. O sea, yo saco información y leo de varios lados y pues de ahí. Pero entonces sí, los invito, chicos, por favor estudien, por Dios santo. Mire que se nos vienen los preparatorios, y genial de los que se exoneren de preparatorios. Pero después viene el examen de idoneidad y ese sí les va a dar duro. Entonces, por favor, invitación súper especial a que se pongan a estudiar. Esto no es un juego, eso es de verdad. Listo. También existe dentro del seguro un coaseguro, un reseguro, las reaseguradoras. Bueno, eso ustedes lo vieron en materia de derecho comercial, contratos de seguros. Listo. Ahora, ¿qué pasa con esta Asociación Internacional de Supervisores de Seguros? Entonces resulta que esta fue creada o fue establecida en 1994, ya lo dijimos, cuyo propósito es el de promover 1994. ¿Ustedes ya son de este siglo o son son después del 2000? Sí, ¿cierto?
en su gran mayoría. Doctora, ¿y hay algún consejo para estudiar para los preparatorios o algo así? Un consejo, cojan ese código, cojan libros y pónganse a leer de todo. Y pues no vayan a llegar el día solamente a revisar. Si lo van a hacer oral, no vayan a revisar sobre el caso, por favor, porque es que llegan y solo revisan y van y buscan. Y es que lo peor de todo es que llevan un caso perfecto, pero usted va y le pregunta una palabra de lo que usted mismo dijo del caso y quedan pero plop. Entonces, por vía suyita, pónganse juiciosos. No, lean de todo. Pues de todos modos, pues la idea es que cuando uno sale de abogado, uno sale, pues supuestamente sabe de todo, ¿sí? De laboral, de penal, de público, de privado. Entonces sí, desde ya ponerse a estudiar un poquito. O sea, a veces sí uno no se la sabe todas, porque obvio no, esto es muchísimo tema, uno no sabe ni siquiera, yo me he dado cuenta que entre más uno estudia, uno no sabe ni siquiera una gota de agua, ni siquiera una ¿cómo se llama eso? Una lágrima de arena sabe de toda la extensidad de conocimiento que hay. Y es hermoso el derecho. Entonces, recomendación, léanlo y estudienlo harto. ¿Listo? Sí, eso les pueden preguntar de cualquier cosa, entonces ese es un problema. Entonces, su principal propósito es el de promover la cooperación entre los reguladores de seguros. Agrupa 180 jurisdicciones. Agrupa 180 jurisdicciones. Además, 70 organizaciones e individuos son observadores de la asociación. Chicos, si se dan cuenta, el sistema financiero, aparte del mercado de bienes y servicios, la parte de los seguros es un tema súper importante en las economías, porque es que esto maneja no 2, 3 pesos, y ni pesos, ni estamos hablando pues de dólares, billones y billones de dólares, esto es plata. Entonces, es un tema muy importante y es crucial para la economía y específicamente para los sistemas financieros. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta IAIS? Está conducida por un comité ejecutivo. Está conducida por un comité ejecutivo. Y pues su principal función es la que desarrolla principios y estándares para la supervisión de las empresas de seguros. Para la supervisión de las empresas de seguros. Con el propósito de apoyar el establecimiento y mantenimiento de mercados. Con el propósito de apoyar el establecimiento y mantenimiento de mercados aseguradores eficientes y seguros.
mantenimiento de mercados, aseguradores eficientes y seguros. Para el beneficio y la protección de los usuarios del seguro. Entonces, más adelante vamos a ver que en casi la gran mayoría de los negocios jurídicos en materia internacional deben o requieren pues de que las partes suscriban un contrato de seguros. ¿Sí? ¿Para qué? Obviamente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el contrato y evitar riesgos o actividades o actos pues que sean contrarias o inbeneficiosas para una de las partes. Entonces, por ejemplo, que una crisis económica como la que acabamos de sufrir con el COVID-19 no sobrelleve o no permita pues que efectivamente nuestro negocio jurídico se caiga o se pierda. ¿Sí? Y pues obviamente pues para suplir todos esos daños patrimoniales pues que puedan sobrecargar cada una de las partes dentro del negocio jurídico. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? O sea, es muy importante los seguros. Nosotros acá en Colombia pues normalmente es algo un poco complejo la adquisición de un seguro, ¿cierto? De pólizas de seguro porque pues no vemos la necesidad pues de que ese negocio jurídico pues de alguna u otra forma quede pues asegurado, ¿no? Entonces por eso, pero sí en materia internacional es muy importante, es un factor casi primordial a la hora de la negociación frente al comercio internacional. ¿Listo? ¿Claro hasta acá entonces con la IAIS? Sí. Listo. Ahora veamos cuál es el Grupo de Acción Financiera Internacional. GAFI. Grupo de Acción Financiera Internacional. GAFI/FATF. FATF. Entonces decimos que este es un organismo intergubernamental. Organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para prevenir el lavado de activos, y la financiación del terrorismo. Entonces, mis queridos doctores, terminen de escribir, perdónenme la vida. Tranquilos. No sé si ustedes han escuchado de la lista Clinton. Entonces, en la lista Clinton se presentan absolutamente todas las empresas, instituciones, personas jurídicas, naturales, que de alguna u otra forma han participado tanto en acciones terroristas como en lavado de activos, específicamente pues relacionado con el narcotráfico. Allá sí nos conocen re bien, ¿listo? Tristemente, pero así es la vida. Usted salga de aquí de la frontera y lo único que creen es que nosotros acá todos, absolutamente todos en Colombia andamos armados y listos para traficar, porque nos ven de una forma terrible. Obviamente hay que cambiar esa concepción,
y pues es un poco complejo, es un poco difícil, pero lo podemos hacer y pues se ha visto. Frente a a raíz específicamente pues de la época de Pablo Escobar y pues de el ingreso pues de grandes cantidades o de absurdas cantidades de dinero, entonces pues lo que provoca es que cuando ese dinero es pues de acciones o de actos terroristas o de actos fraudulentos, pues crea una inestabilidad económica. Y pues ahí es cuando viene la inflación y pues cuando viene el desempleo y muchos otros factores que sobrellevan a que esa economía pues no sea sólida y no sea fuerte. En ese caso, este grupo se encarga pues de específicamente de establecer o determinar pues con quién usted puede y con quién usted no puede desarrollar o establecer comercio internacional. ¿Sí? Cuenta con 36 miembros. Plenos. 8 miembros asociados. Y 25 miembros observadores. Y 25 miembros observadores. Pilas que en Colombia la entidad pues que se encarga pues de la vigilancia de esos sistemas de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo es la SARLAF. Eso hay un curso, profe, que lo promueve mucho. Es que cuando yo trabajaba en una empresa de calzado, Sí. nos exigían ese estudio y no lo ponían por eso. Porque llegaba mucha gente y decían que las empresas eran las que, mejor dicho, lavaban activos ahí. Eso era muy poner. Es complejo el tema, claro. Sí, es y más Colombia. Que el problema es que uno por el pequeño problema o el principal dilema es pues haber nacido en este país, qué pecado, pero es así. No, pero lo que les digo, debemos cambiar esa concepción y esa perspectiva, porque no es así, obviamente. Somos más los que somos buenos. ¿Listo? Entonces este SARLAF es el sistema de administración de riesgos. Sistema de administración de riesgos, de lavado de activos, y la financiación del terrorismo. Listo, mis queridos doctores. Entonces, con esto ya vimos cuáles eran las instituciones que tienen como propósito la estabilidad financiera mundial. ¿Listo? ¿Perfecto? Ahora veamos ahora sí, las instituciones que tienen como fundamento o propósito principal la integración económica. Miembros plenos son los que efectivamente pues hacen parte. Los asociados pues son los que de alguna u otra forma hacen parte, pero pues no tienen derecho a voto, ¿sí? Y los observadores pues son, pues como su nombre lo indica, de alguna u otra forma pues hacen parte, pero no se involucran directamente como garantes pues del cumplimiento de estas acciones tendientes pues a evitar el lavado de activos y el terrorismo.
¿Claro hasta acá? Sí. Bien, mis niños. Entonces, como primera institución que fomenta la integración económica tenemos la Organización Mundial del Comercio. Hola, OMC. Ahí yo quise colocarles el símbolo o el signo que los identifica. Entonces vamos a ver qué es la Organización Mundial del Comercio. Entonces decimos que la Organización Mundial del Comercio nació en Ginebra, Suiza, el 10 de enero de 1995. Es una de las organizaciones más jóvenes. Jóvenes del 95, ¿no? 29 años. Ah, no, mentira. No, sí, 29. Sí. Tiene como elemento principal una conferencia ministerial que se reúne cada 2 años. También tiene un consejo general, también cuenta con un consejo general. Que actúa como órgano de solución de diferencias. Y como órgano de examen de políticas comerciales. Y como órgano de examen de políticas comerciales. Con respecto a ese órgano de solución de diferencias o de conflictos, más adelante vamos a ver cómo se desarrolla y cómo dentro de esta parte administrativa usted puede solicitar dirimir un conflicto y cuáles son los pasos y cómo se desarrolla. ¿Listo? Eso probablemente la próxima clase lo veamos. ¿Hay algo en especial de por qué siempre se realiza casi en Ginebra, Suiza, como hablamos en la conferencia de Ginebra? Porque resulta que es que Suiza es uno de los países pues que es económicamente mucho más estable, ¿sí? Entonces él es el que casi prácticamente promueve. Sí, entonces como él es económicamente es un país desarrollado, ¿no? Entonces nosotros pues a diferencia de él andamos 20 años atrasados, ¿sí? Desde el punto de vista financiero, económico, político, social, cultural, de todo. Entonces, y pues los principales bancos tienen su sede allí, por eso es que casi prácticamente todo sucede en Suiza. Por eso es que hablan de las cuentas que quedaban, digamos, ciertos famosos abogados para evasión fiscal y evadir impuestos. Esos son paraísos fiscales, que eso es diferente, ¿no? Pero sí, la mayoría de los bancos tienen su sede en Suiza. Y pues la ventaja es que ellos manejan el secreto bancario, pues específicamente ellos no tienen la obligación de manifestar, por ejemplo, de mostrarle a la DIAN cuántos que usted tiene allá guardado, sino usted, ese es el beneficio o el plus que se tiene frente a ese país. Entonces lo que les digo, ellos están adelantados mucho frente a
pues a nosotros, pero ahí vamos. Listo. ¿Cuál es el propósito primordial de la Organización Mundial de Comercio? Entonces, su propósito primordial es el de contribuir a que las corrientes comerciales circulen con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad. Entonces, ¿cómo hace para que la Organización Mundial del Comercio pues desarrolle este principio principal? Entonces, primero, administra los acuerdos comerciales. Entonces, para ello, 2 puntos. Primero, administra los acuerdos comerciales. Y sirve de foro para las negociaciones comerciales. Y sirve de foro para las negociaciones comerciales. Entonces, todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio se encuentran en un periodo de supervisión o de examen. Constantemente se encuentran en un periodo de examen o un examen periódico de sus políticas y prácticas comerciales. Entonces, los miembros de la Organización Mundial del Comercio se encuentran en periodos de examen o están sujetos a exámenes periódicos de sus políticas y prácticas comerciales. Entonces, las normas son fruto de la negociación entre los miembros. Pues una de las políticas que se tienen con respecto a la Organización Mundial del Comercio es que cuando las normas son contrarias, estas deben reformarse. Cuando las normas son contrarias, estas deben reformarse. Y para la solución de los conflictos se nombra un órgano neutral. Entonces, mis queridos doctores, pilas con esto, porque más adelante vamos a ver cuáles son las principales reglas o normas que la Organización Mundial del Comercio ha venido regulando. A ver, ¿en qué se quedaron, doctores? ¿Cómo? Sí, para la solución de conflictos se nombra un órgano neutral. ¿Listo? Hasta ahí. Entonces, les venía diciendo que la Organización Mundial del Comercio viene expidiendo normatividad relacionada específicamente a los usos y prácticas comerciales que se desarrollan dentro del comercio internacional. Entonces, eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos las reglas de York, las reglas de RU 900 y las Incoterms. Entonces, esas son algunas de las normatividades en materia de comercio internacional
que la Cámara de Comercio es la Cámara de Comercio Internacional la que regula esto, pero entonces la Organización Mundial de Comercio pues lo que busca es vigilar y controlar que efectivamente pues estos usos y prácticas pues no sean contrarias y que si se hace necesario pues estas sean reguladas y sean, ¿cómo se llama eso? Reformadas. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta que obviamente pues Colombia hace parte de es miembro de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, dentro de la Organización Mundial del Comercio existe unos principios del sistema de multilateralidad de comercio. Principios del sistema multilateral del comercio. Entonces, son dos. La nación más favorecida y el trato nacional igual. Nación más favorecida y trato nacional igual. Entonces, pilas. Resulta que todos los países, y como nos hemos dado cuenta a lo largo de la clase, no todos los países tienen los mismos beneficios, no tienen las mismas posibilidades de desarrollar el comercio internacional. Entonces, la Organización Mundial del Comercio determinó o estableció unos principios tendientes a que efectivamente los países o los estados logren o puedan desarrollar comercio internacional sin que influya pues que yo sea un país tercermundista y usted sea un país pues obviamente con mayores beneficios económicos y pues desarrollado, ¿no? Entonces, el primero de estos principios del sistema nacional del sistema de multilateral de comercio es la nación más favorecida. Entonces, este es el que habla de que debe existir igual trato para todos. Entonces resulta que si la Organización Mundial de Comercio, alguno de sus miembros determina que a alguno de sus miembros se le reduzca un arancel, se hará necesario que a todos los estados miembros de igual forma se les reduzca ese mismo arancel. ¿Sí me hago entender? No hay beneficio ni favores para un solo país, para todos por igual. ¿Listo? Entonces, la torta se divide exactamente en las mismas proporciones. Entonces, pues lo que produce o lo que provoca es pues que los países pobres, tanto los países ricos, pues se vean beneficiados por pues estas reducciones arancelarias o por estos beneficios, porque no solamente estaríamos hablando de reducciones arancelarias como la única forma de beneficio que podría obtener un país, sino de muchas otras relacionadas específicamente para promover el comercio internacional. Entonces, la Organización Mundial del Comercio, como principal entidad o cuyo objetivo primordial es pues la de fluir el comercio, entonces pues de esta forma logrará que esto funcione. ¿Sí? ¿Fácil o no? ¿Seguros? Beneficio aplica para todos. Exacto, todos por igual. Yo no difiero si soy pobre o soy rico. ¿Listo? Si se le reduce el arancel, si por ejemplo se le da un beneficio de que ingresen determinados productos, bienes o servicios por un determinado lapso, entonces para todos son por igual. ¿Sí? Ahora, ¿a qué hace referencia ese trato nacional igual? Entonces, obviamente ese trato nacional igual hace referencia a que se debe tratar igual tanto a nacionales como extranjeros.
Entonces, trato nacional igual, es decir, trato igual para nacionales y para extranjeros. Entonces, por ejemplo, las mercaderías importadas y las producidas en el país, pues deben recibir el mismo trato. Por lo menos, ¿voy muy rápido? Voy más despacio. Entonces, las mercancías o las mercaderías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato. Al menos después de que las mercancías extranjeras, hayan entrado en el mercado. Entonces, mis queridos estudiantes, ¿qué pasa? Frente a esto son las políticas que cada uno de los Estados miembros tiene para con los productos que ingresan del extranjero. ¿Se acuerda que yo en la clase pasada les hablaba con respecto a de que es diferente la producción o el costo de producción que se tiene frente a un producto, desarrollarlo acá en Colombia, que hacerlo en otro país? Porque, por ejemplo, los costos de producción, los costos de almacenaje, los costos, bueno, todos los costos que sobrellevan a ese producto, a la finalidad de ese producto, pues son mucho más altos acá en Colombia, pues por la mano de obra, por la materia prima, por todas las características, y además súmele los impuestos que se tienen frente a esos productos. Y de igual forma frente a los productos que vienen del extranjero. Entonces, ¿qué pasa con los productos extranjeros? Puede que tengan una mano de obra barata, pero igual a ellos les toca pagar un arancel para poder ingresar esos productos acá a Colombia de forma legal. Entonces, en ese caso, a esos dos productos cuando ingresan al mercado, lo deben hacer sin que exista una discriminación solamente porque viene del extranjero. ¿Listo? Acá en Colombia hay una política de compra colombiana, ¿sí se han dado cuenta? Entonces, si tú compras productos, compra colombiano. Apoyemos el producto colombiano, obviamente. Yo soy fan de Colombia, entonces, pues quiero transmitir este mensaje, pues de que definitivamente es importante, pues ayudar al comercio, pues eso nos ayuda no solamente a ese comerciante, sino a todos. ¿Listo? ¿Cuál sería entonces la excepción pues al principio de trato nación igual para nacionales y extranjeros? La firma de un TLC. Entonces la firma de un tratado de libre comercio pues sería la excepción a esa regla. Entonces, frente a esto podemos decir que es importante pues que pues promover el comercio internacional, y eso es lo que definitivamente o explícitamente de manera explícita pues lo quiere hacer la Organización Mundial del Comercio. Entonces, mis queridos doctores, dejen como título para la próxima clase ¿qué se encarga la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué se encarga? O sea, la Organización Mundial de Comercio se encarga de dos puntos. Entonces vamos a ver ahí más adelantico cómo o qué es lo que busca la Organización Mundial de Comercio. Listo, chicos, entonces dejemos hasta ahí, los vemos el día martes a las 6 de la mañana. Una cosita, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Hemos venido entendiendo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Hasta luego, que estés muy bien.